Bien, es un placer para mí darles la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 9 de esta serie titulada Educación en Línea, que es una serie de consejos, sugerencias o tips que nosotros queremos hacerles a los profesores que quieren emigrar a la educación en línea, dotarlos de algunas ideas que les pueden servir en su labor como profesores en línea. Y ahora vamos a hacerles la propuesta en esta serie número 9, en este tutorial número 9, acerca de los formularios que les va a servir como un apoyo para crear sus exámenes en línea. Bien, pues vamos a ver una introducción. ¿Qué son los formularios? Son preguntas donde nosotros podemos depositar la información. ¿Para qué se utilizan los formularios? Se utilizan básicamente para dos cosas. El campo de acción de los formularios los podemos aplicar en encuestas o también en cuestionarios o exámenes. Este último de cuestionarios o exámenes nos puede servir mucho. Cuestionario pues para hacer un repaso de algún tema que nosotros proporcionamos a nuestros alumnos, hacer un repaso para medir el nivel de comprensión, y los exámenes también para hacer evaluaciones ya sea periódicas del aprendizaje de nuestros alumnos. ¿En dónde se almacenan los resultados? Nosotros vamos a utilizar el sistema de Google y se almacenan en la nube de Google, en el Google Drive. ¿Quién tiene acceso a ellos? Pues tiene acceso el propietario del formulario, el que lo elaboró, en este caso el maestro. Y algo muy interesante de estos sistemas, que el sistema de Drive genera estadísticas con los resultados. Se utilizan mucho por lo mismo en encuestas para análisis de campañas de publicidad en el marketing digital. Bien, ¿cómo ingresar al sistema para crear en este caso un examen en línea? Nosotros entramos a Google, esta aplicación informática Google, aplicación web, y ya estando aquí, estoy utilizando el navegador Google Drive. Esquina superior derecha nosotros podemos ver este botón que es las aplicaciones del sistema de Google. Vamos a darle un clic y aquí ya tenemos en este caso el Drive. Vamos a darle clic ahí en el Drive, y les digo, el Drive es el lugar donde se almacena la información, no nada más los formularios. Bien, el procedimiento para crearlo es darle al botón de nuevo, esquina superior izquierda. Nos vamos a ir aquí a donde dice más y vamos a desplegar este menú, y la primera opción tenemos la del formulario. Ahí le vamos a dar un clic para arrancar un formulario, en este caso en blanco. Solo comentarles que también nosotros podemos hacer un formulario a través de una plantilla. Nosotros podemos ver aquí las opciones formulario en blanco o desde una plantilla. Desde una plantilla pues pueden ser varias opciones. Por ejemplo, desde un contacto, confirmación para la asistencia, invitación a una fiesta, etcétera, etcétera. Ustedes aquí ya pueden ver en todas estas categorías alguna que les interese, depende de lo que quieran elaborar. Valoración de la clase para un examen, título de hoja de cálculo, valoración del curso, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a partir de lo más genérico, que es crearlo en blanco, y pues para ello ya utilizamos el formulario. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Escribirle el nombre al formulario. En ese momento ya se le asigna el nombre con el cual lo podemos identificar en la nube, y también aquí como título del formulario automáticamente. Aquí en descripción del formulario pues podemos poner algunas instrucciones, por ejemplo, contesta las siguientes preguntas, tómate tu tiempo. Son instrucciones para el usuario que va a contestar el formulario. Bien, a continuación vamos ya a crear preguntas. La primera pregunta, pues lo más obvio es pedirle a la persona que escriba su nombre. En este caso le voy a poner que escriba su nombre completo. Y fíjense cómo yo, en base a lo que escribí en la pregunta, él me detectó automáticamente cuál es el tipo de respuesta más correcto. Entonces el tipo de pregunta dice que aquí lo que se sugiere es que ponga una respuesta corta. Nosotros en este tutorial vamos a ver todos los tipos de preguntas que podemos manejar en Drive, en Google Drive. Vamos a empezar con esta respuesta corta. Podemos introducir hasta una línea de texto. Bien, para agregar una pregunta a nuestro examen presionamos este botón que dice añadir pregunta, y vamos a ponerle aquí la siguiente pregunta. Vamos a ponerle escribe la fecha actual, la fecha de elaboración del examen, y vamos a utilizar, automáticamente nos detectó el tipo fecha, y ahora no era necesario que nosotros lo seleccionáramos de aquí, porque al escribir esto ya se dio cuenta que es de fecha. Y ya aquí el usuario de este formulario, el alumno, ya va a poner la fecha. Ahorita lo vamos a ver aquí en vista previa para ir viendo cómo se ven cómo va quedando nuestro examen. Nosotros podemos apretar aquí, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a agregar otra pregunta, vamos a ponerle hora. Y observen cómo automáticamente se coloca automáticamente el tipo de respuesta, en este caso hora. Normalmente no es necesario poner esto, porque el sistema de Drive, al almacenar la información, le asigna una fecha y una hora, pero lo queremos ver ahorita para que ustedes conozcan los tipos de datos que maneja Access.
Bien, una vez ya creado esto, vamos ahora sí al cuerpo de preguntas, lo que nosotros vamos a planear para nuestros alumnos. En este caso vamos a hacer un examen para nosotros estudiar todos los tipos de preguntas que cuenta Drive, no tanto para crear un examen en sí, porque yo, por ejemplo, en los exámenes que les creo a mis alumnos, todos los hago de un solo tipo de respuesta para que se pueda calificar automáticamente, para evitarme yo problemas de calificarlos, emplear tanto tiempo en esa tarea. Yo automatizo todos los exámenes para que se califiquen automáticamente, y eso lo hago en el diseño mismo del examen, pero aquí vamos a utilizar un examen un poco diferente porque vamos a crear muchas preguntas de diferentes tipos. El objetivo es que ustedes conozcan los tipos de preguntas que maneja el sistema de Drive en su categoría de formularios. Bien, quiero decirles que ustedes pueden diseñar sus preguntas y sus respuestas, pero también acuérdense, nosotros ya grabamos un truco informático donde nosotros explicamos el sistema de CyberText, que es un banco de exámenes ya en línea clasificados en diferentes categorías, y ustedes pueden aprovechar estos exámenes que ya están hechos para aplicárselos a sus alumnos, o de hecho pueden abrir alguno de estos exámenes y extraer algunas preguntas que se les hayan hecho interesantes para incorporarlos en sus formularios, en sus exámenes de Google. Si no saben cómo utilizar CyberText, les voy a dejar una tarjeta esquina superior derecha donde ahí explicamos cómo utilizar este sistema. También quiero decirles que para encuestas, también no sé si recuerdan ustedes que en encuestas nosotros ya estudiamos en un truco informático cómo elaborar encuestas a través del sistema de Facebook. También, si lo quieren estudiar, les voy a dejar en la esquina superior derecha otra tarjeta para que al hacer clic en esa tarjeta entren a ese sistema de cómo realizar encuestas utilizando el sistema de Facebook. Bien, vamos a agregar otra pregunta a nuestro examen. Presionamos el botón de más y ahora el tipo de pregunta aquí en pregunta vamos a escribir. Bien, anexa tu acta de nacimiento. Bueno, en algunos sistemas, por ejemplo, cuando van a inscribir alumnos en la escuela donde yo trabajo, cuando inscriben alumnos para cursos en línea, les piden que envíen sus documentos a través del formulario. En este caso, Google Drive nos establece un tipo de datos que se llama subir archivos. En esa categoría se sube en la nube. Nosotros aquí nada más nos hace una advertencia que la información que suban se va a almacenar en nuestro espacio en la nube y que lo compartamos solamente con personas de confianza. Vamos a darle aquí en continuar. Y aquí nos pregunta cuántos archivos va a poder subir. En este caso le voy a dejar nada más uno, en este caso el acta de nacimiento. Y de qué tamaño máximo le vamos a decir que 1 mega para que no nos gaste tanto espacio en nuestra nube. También nos pregunta si queremos especificar qué tipos de archivos queremos recibir. Vamos a decirle que lo queremos en formato PDF. Bien, pues vamos a agregar otra pregunta. Vamos a darle al botón de más y vamos a seguir estudiando los tipos de preguntas que podemos elaborar en Drive. Bien, vamos a ver la categoría de título. Vamos a darle aquí al más para agregar una pregunta, pero si quieren ahorita la borramos. Para borrar una pregunta presionamos este botón que es el de eliminar y vamos a eliminarla. Vamos a agregar en este caso un título porque ya vienen ahora sí las preguntas. Entonces vamos a agregar un título. Un título es un simple texto que le va a aparecer al alumno. Bien, y ya de título le puse sección 1, cultura general. Entonces es nada más un texto que va a aparecer. Vamos a darle a más y vamos a agregar otra pregunta. Entonces ya agregué una pregunta y ahora vamos a utilizar el tipo de pregunta de varias opciones. Y vamos a escribir la siguiente pregunta. Bueno, si gustan voy a cambiar el tipo, voy a cambiarle a respuesta corta para ir viendo aquí una característica de este tipo. Entonces voy a poner esa pregunta: presidente de México que gobernó por más de 30 años, y aquí el alumno va a escribir su respuesta. Acuérdense que respuesta corta nos da nada más oportunidad de meter hasta una línea de texto. Bien, vamos a continuar, vamos a agregar otra pregunta a nuestro examen y en este caso le vamos a poner la pregunta: explique cómo fue la primera intervención francesa en México. Fíjense cómo detecta automáticamente que el tipo de pregunta que debe ser aquí es la de párrafo. Párrafo, a diferencia de respuesta corta, nos da oportunidad de escribir varias líneas de texto. Bien, vamos al siguiente tipo de pregunta. Vamos a agregar la pregunta y aquí como pregunta vamos a escribir lo siguiente: ¿qué presidente en México ganó las elecciones con el 99.26%? Y aquí detecta esta opción que dice varias opciones. Nos va a permitir escribir varias opciones aquí, pero la persona que conteste las opciones solo va a poder seleccionar una de ellas. También podemos añadir una imagen para acompañar lo que es la pregunta. Entonces aquí en las respuestas vamos a ponerle una serie de opciones, por eso se llama varias opciones, para que la persona que lo va a contestar elija una sola de ellas.
Quiero comentarles que si ustedes ya tienen su examen, por ejemplo en Word o en algún otro programa, nomás lo copian y lo pegan y se puede meter aquí la información más rápido. Bien, vamos al siguiente tipo de pregunta. Vamos a agregar una pregunta y ahora la pregunta va a ser la siguiente. México ha tenido 2 presidentes de origen afroamericano. ¿Quiénes son? Y aquí en opciones múltiples voy a cambiar, ya no va a ser varias opciones, va a ser casillas. La diferencia entre las casillas de verificación y el tipo de pregunta de opción múltiple, la diferencia es que aquí sí puedo marcar más de alguna. Bien, y pues ahí ya ingresé lo que son las posibles respuestas: Juan Álvarez, Vicente Guerrero, Benito Juárez y Francisco I. Madero. Vamos a agregar una siguiente pregunta para seguir estudiando los tipos de preguntas que se pueden elaborar en este sistema. Y vamos a ver ahora el de lista desplegable. Bien, pues esta es la pregunta: ¿qué país de América del Sur tiene costas en el Océano Atlántico y en el Pacífico, en ambos océanos de América del Sur, de Latinoamérica? Y vamos a utilizar un tipo de pregunta que va a ser lista desplegable. Entonces cogemos y aquí escribimos las opciones. Entonces ya escribimos las opciones: Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela. Vamos al siguiente tipo de pregunta. Vamos a agregar una pregunta. Y vamos ahora al de escala lineal. Para ello vamos a hacer esta pregunta. Se utiliza mucho para encuestas de servicio, para calificar en un rango de valores. ¿Qué te parece la gestión de AMLO en sus primeros 18 meses de gobierno en México? Y vamos a utilizar escala lineal. Bien, entonces para escala lineal aquí nos dice en cuántos pasos, en cuántos niveles queremos calificar. Por ejemplo, lo que sugiere es de 1 a 5, pero podemos poner, por ejemplo, de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 10. Son los valores, los niveles en que se puede calificar. Entonces aquí vamos a poner la etiqueta. El 1 va a ser el nivel más bajo. Y estos van a ser los niveles. Aquí le puse 1, malo, y el 5 va a ser el valor excelente. Bien, vamos a agregar la siguiente pregunta. Vamos a presionar el botón de agregar pregunta y aquí vamos a escribir. Fíjense cómo aquí ya se ve malo. Sería aquí marcas 1 si crees que es malo, o marcas 5 si crees que es excelente. Y aquí vienen ya cómo se ve la escala lineal. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente va a ser la de escala de cuadrícula de varias opciones, de opciones múltiples. Es lo mismo que esta de escala lineal, pero vamos a tener varios registros, varias filas. En escala lineal es una sola fila y aquí vamos a tener varias filas. Entonces vamos a ingresarlas aquí. En fila 1 vamos a escribir califica del 1 al 3 según su criterio el desempeño de los siguientes entrenadores de México: Tata Martino, Juan Carlos Osorio y Miguel Herrera. Y aquí en qué niveles los vamos a evaluar. Aquí nos ponemos y vamos a escribir malo, regular y bueno. Esta sería la escala lineal, o sea, aquí evaluamos en 5 niveles. Aquí nada más lo vamos a hacer en 3 y vamos a agregar la siguiente pregunta. Fíjense cómo aquí ya podemos ver Tata Martino, cómo lo evalúas, a Juan Carlos Osorio cómo, y a Miguel Herrera cómo lo evalúas. Bien, en la siguiente pregunta vamos a estudiar. Vamos a poner qué día y hora te desempeñas mejor en tu trabajo. Esta va a ser muy parecida a la que hicimos anteriormente, pero ahora en lugar de cuadrícula de varias opciones vamos a utilizar la cuadrícula de casillas. Es la misma diferencia entre varias opciones y casillas. Varias opciones podemos seleccionar una sola, casillas varias opciones, y aquí es lo mismo. En cuadrícula de varias opciones una sola, y en cuadrícula de casillas varias de ellas. Entonces vamos a poner este ejemplo: cuadrícula de casillas, y aquí vamos a escribir de valor. Vamos a escribir los días de la semana de una jornada laboral de 5 días. Y aquí en columnas vamos a escribir 8 a.m., 10 a.m., 12 a.m. y 2 p.m. Vamos a agregar nuestra siguiente pregunta. Vean aquí ya cómo se ve. ¿Qué día y hora desempeñas mejor tu trabajo? El lunes me desempeño bien a las 8, pero también a las 10. Puedo escoger de a 2 opciones. El martes me desempeño mejor a las 12 y a las 2, etcétera. Bien, pues agregamos la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta vamos a ver ahora lo de imágenes. ¿Qué instrumento musical es el que aparece en la imagen? Aquí el tipo de pregunta vamos a ponerle que va a ser aquí no es tipo de pregunta, sino más bien aquí incorporar este soporte para insertar una imagen. Fíjese dónde le apreté a este botoncito que tiene la forma de una imagen, o también, más bien, este botón sirve para esta pregunta acompañarla con una imagen. Y así ustedes quieren agregar aquí a las respuestas de añadir una imagen. Aquí voy a añadir la imagen, y la imagen la pueden incorporar desde varias formas, desde el sistema de Drive, de la cámara, por una URL, por fotos, o subirla. En este caso
En este caso le voy a dar aquí en búsquedas de imagen de Google y ahorita voy a buscar la imagen. En este caso le voy a poner le voy a escribir violonchelo para buscar una imagen de ese instrumento musical. Y ya sería cosa de que ustedes escogieran alguno que les guste. A mí me gusta y con eso le voy a presionar aquí el botón de insertar para que se inserte en mi formulario esa imagen. Y bien, pues vamos a poner las respuestas, posibles respuestas a esa pregunta. Fíjense cómo la pregunta está aquí y en la parte de abajo tenemos la imagen. También podemos poner la imagen en la parte de arriba, pero no creo que se vea bien. Por ejemplo, primero la imagen y luego la pregunta, no creo que se vea bien. Entonces considero que la imagen tendría que ir después de la pregunta. Hacemos la pregunta, mostramos las opciones y después presentamos en este caso la imagen. Le pueden poner un título a la imagen si ustedes quieren. Por ejemplo, este texto reconoce esta imagen. Bien, pues vamos a continuar. Y para ello vamos a ver aquí, vamos a ver dos herramientas. Aquí ya vimos imagen, ya vimos título. Ahorita vamos a ver lo de importar preguntas. Pero vamos a ver ahorita lo de secciones. Si yo quiero dividir mi examen en varias partes y que el alumno primero termine una parte y hasta que termine esa parte pase a la segunda parte del examen, puedo hacer que mi examen esté dividido en varias secciones. Aquí vamos a agregar una nueva sección apretando este botón y automáticamente aparece aquí en la parte inferior lo que es ya la sección 2. Yo puedo tomar preguntas de la sección 1 y arrastrarlas y meterlas aquí a la sección 2 si eso quisiera yo hacer. Entonces aquí en el título de la sección 2 vamos a poner, entonces pusimos segunda parte, ¿qué tanto sabes de historia? Vamos a agregarle una pregunta a esta segunda sección. Ahorita van a ver cómo en la vista previa cómo se ven estas secciones. Y de pregunta vamos a escribir ¿quién mató a Julio César? Vamos a ponerle vamos a poner un video. Entonces vamos a darle clic aquí a añadir video y vamos a utilizar un video de YouTube. Podemos buscarlo a través de la URL o poner aquí palabras claves para encontrar el video que nos interesa. Yo ya tengo ubicado un video y pues es el video. Yo se los recomiendo, Los Malos de la Historia. Es un estudio de History Channel a través de todos los personajes de la historia que han tenido un comportamiento pues anormal y hacen ahí una valoración a través de estudios psiquiátricos, psicológicos y analizan personajes de la historia y pues ya metimos el video. Este es el video de YouTube. Entonces los alumnos van a ver el video y en base a lo que hayan visto en el video van a contestar quién mató a Julio César y les vamos a dar algunas opciones. Entonces la pregunta es ¿quién mató a Julio César? Las opciones Espartaco, Aníbal, Bruto, Atila o Cleopatra y ellos van a tener que ver el video para poder contestar esta pregunta. Bien, pues con eso concluimos lo que es la elaboración de un examen. Nada más decirles que en los exámenes, fíjense que aquí por ejemplo las respuestas, a veces ya los alumnos son un poco mañosos y ya se saben las preguntas porque hay algún estudiante que lo hizo el examen y luego les pasa tips a otros alumnos que no lo han hecho y entonces le dicen esa pregunta marca la primera porque la primera es la correcta. Entonces nosotros podemos hacer que se configure para un orden aleatorio a las opciones. Entonces algunas veces el examen va a salir con José Mariano Salas arriba, otras, o sea, va a empezar a hacer va a cambiar el orden de las opciones. Entonces esto es algo que yo les recomiendo que lo hagan, o sea, que varíen también aquí lo que es ordenar las opciones aleatoriamente para que no siempre aparezcan en ese orden y confundir un poquito a los alumnos. Sobre todo les digo a esos alumnos mañosos que siempre tratan de pasarse de listos y de proporcionar ya copiar exámenes o pasar respuestas a otros compañeros de los que son las preguntas de los exámenes. Entonces les recomiendo esta opción, ordenar las opciones aleatoriamente. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que este formulario se convierta en un examen? Muy sencillo, nos vamos a ir, nada más quiero decirles también que aquí ustedes pueden personalizar lo que son los colores de su examen. Por ejemplo, también pueden ponerle una imagen. Por ejemplo, pueden utilizar una de las que les propone aquí el sistema, o ya si ustedes quieren buscar alguna de internet, la imagen para el encabezado, y pues ya sería cosa que ustedes utilizaran algún diseño que a ustedes les guste, y eso es nada más para incorporar una imagen en el encabezado. Nosotros también podemos cambiar los colores. Fíjense cómo ya me cambió aquí los colores y yo puedo elegir los tonos de colores para mi formulario. Vamos a convertirlo en un examen
para que el sistema califique las preguntas que se puedan calificar de manera automática. Para ello presionamos este botón que dice configuración. Y aquí están las opciones de configuración. ¿Quieres recopilar las direcciones de correo electrónico de las personas en una encuesta? Es muy importante que marquen esta opción porque ustedes pueden hacer una campaña de marketing por email. Entonces sí es bueno que tengan los correos electrónicos. La desventaja es que si sus alumnos no tienen correo electrónico no van a poder contestar el examen. Limitar a una respuesta, nada más una vez va a poder contestar el examen el alumno. Esa va muy asociada también con esta del correo electrónico. Los encuestados pueden editar y después de enviar, o sea, lo envían, quiero hacer algunas correcciones, bueno, puedes volverlo a abrir y corregirlo. Pueden ver los gráficos del resumen y el texto porque, como les decía, genera estadísticas. Tamaño máximo para que vamos a permitir para que puedan almacenar información en nuestro formulario. Después viene presentación, mostrar la barra de progreso. El alumno va viendo qué tanto le falta para terminar su examen. Orden aleatorio de las preguntas. Aquí esta yo no se las recomiendo, de hecho yo no la uso, porque no todas son preguntas del examen. Por ejemplo, yo cuando habilité en algunos exámenes que hacía esta de orden aleatorio, él cambia las preguntas. Eso aparentemente es muy bueno, pero como yo coloqué el escribe tu nombre como una de las preguntas, yo quiero que siempre esté arriba. Por eso ahorita no les recomiendo que pongan esta aquí. Y mostrar el enlace para que el alumno pueda enviar otra respuesta. Y aquí un mensaje de confirmación. Por ejemplo, pues yo lo que escribo ahí es: bien, pues yo le pongo el mensaje de confirmación: felicidades, tu examen ha sido recibido satisfactoriamente. Y aquí en esta tercera parte es donde podemos convertir un cuestionario, una encuesta a un cuestionario. Entonces, publicar la calificación justo después de la entrega. El alumno envía el examen y luego ya puede ver los resultados, qué preguntas sacó bien. Yo se las puedo esconder o puedo permitirle que vea las respuestas correctas, la puntuación que sacó en el examen y también las respuestas, sus errores, sus respuestas afirmativas y sus puntuaciones. Ya esto como maestro, como ustedes quieran. Por ejemplo, si van a aplicar el examen al mismo tiempo a todo el grupo, pues las pueden dejar. Y si no, yo les recomiendo que las desactiven porque, como les digo, hay alumnos que pasan las respuestas a sus compañeros. Vamos a guardar aquí ya lo que es la configuración y este ya es un examen. Vamos a verlo para que ustedes vean cómo se ve el examen. Nada más quería decirles que también ustedes pueden importar de otros formularios preguntas y que pueden duplicar preguntas. Por ejemplo, yo voy a elaborar una pregunta muy parecida a esta, pues la duplico, ya me aparece igualita la pregunta. Miren, lo voy a hacer para que vean. Ya apareció 2 veces la misma pregunta y aquí ya nomás hago las modificaciones para no tener que trabajar tanto en la elaboración de preguntas. Ahorita ya la voy a eliminar. Y otra cosa que quería comentarles es que ustedes también pueden traerse preguntas de otro examen que ya hayan hecho. Nomás le dan aquí al botón de importar preguntas. Les pregunta de qué examen quieren importar preguntas. Por ejemplo, pues de algún examen que ustedes quieran. Por ejemplo, de examen de sesión. Quiero importar preguntas, ya lo marco, lo selecciono y ya me dice que qué preguntas quiero importar. Aquí me aparecen todas las preguntas y ya yo las selecciono y se incorporan en mi examen. Bien, vamos a ver cómo se vería ya el examen en vista previa. Le voy a dar clic y así lo vería el examen el alumno. Entonces ya examen de prueba, escribe tu nombre, aquí escribe su nombre, escribe la fecha. Nada más saben que me faltó comentarles que hay algunos datos que los podemos poner nosotros como obligatorios. Por ejemplo, aquí voy a abandonar esto y aquí en el examen de prueba, por ejemplo, yo siempre en el nombre, si no escribe el nombre no lo dejo que continúe, entonces lo pongo como obligatorio. La fecha actual también yo en mis exámenes cuando pongo fecha actual lo pongo como obligatorio. Y así el acta de nacimiento ahorita no para la prueba, no tener que detenernos ahí. Entonces ahora sí vamos a ver cómo lo vería el examen. Yo les recomiendo que le aprieten antes de enviarlo para que ustedes como maestros lo revisen. Entonces ya, ¿cuál es tu nombre? Pues aquí ya le ponen el nombre del alumno. ¿Qué fecha estás aplicando el examen el día de hoy? ¿A qué hora lo estás aplicando? Pues ya le ponen la hora. Las 5:17 de la tarde. Anexa aquí tu acta de nacimiento, aquí subes el archivo. Y aquí viene la sección 1, cultura general, presidente de México que gobernó por más de... ¿saben qué? Aquí en esta pregunta me faltó, por eso les digo que es importante validarlas aquí, porque hace falta poner cuáles son las respuestas correctas. Entonces, para ello, ya una vez convirtiéndolo en formulario, vamos a decirle al examen cuáles son las respuestas correctas. Por ejemplo, aquí, presidente de México que gobernó por más de 30 años. Entonces,
Para ya indicarle cuál es la respuesta correcta, le voy a poner aquí en clave de respuestas. Y en ese momento, ¿cuánto vale esta pregunta? Vale 10 puntos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ponerle presidente de México que gobernó Porfirio Díaz. Bien, vamos a la siguiente respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta para esta? Esta no se puede calificar porque pues él va a contestar ahí un párrafo. Por eso les digo, yo nunca hago de este tipo de preguntas porque luego las tengo que calificar manualmente. Pero lo que sí podemos ponerle es una clave, en este caso una clave para cuánto va a valer esa pregunta. 10 puntos va a valer. Nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Clave de preguntas. Esta va a valer 10 puntos. ¿Y cuál es el presidente de México que ganó las elecciones con el 99-26? Francisco I. Madero. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a darle a clave de respuestas y vamos a decirle que vale 10 puntos también. México ha tenido 2 presidentes de origen afroamericano. ¿Quiénes son? Entonces vamos a marcar las respuestas correctas. Son Juan Álvarez y Vicente Guerrero. Vamos a la siguiente pregunta. Clave de respuestas y le voy a poner cuánto vale la pregunta. Vale 10 puntos. ¿Qué país de América del Sur tiene costas en el Pacífico y en el Atlántico? Pues es Colombia. Esta pues no se califica. Estas nada más son como para calificar servicios. ¿Qué instrumento musical es el que aparece en la imagen? Clave de respuestas. ¿Cuánto vale esta pregunta? Vale 10 puntos o lo que ustedes le quieran dar. Y es el violonchelo. Segunda parte. ¿Quién mató a Julio César? Vamos a darle aquí en la pregunta, después a clave de respuestas, le ponemos el puntaje que vale esta respuesta y les ponemos ya la respuesta correcta. En este caso fue Bruto que mató a Julio César. Y ahora sí, vamos a contestar nuestro examen. No sé si sean 10 preguntas, yo a todas les puse 10, pero yo por ejemplo en los exámenes que yo hago, casi siempre hago 10 preguntas y a cada una le pongo 10 puntos, pero en estas no sé cuántas sean, pero ya ustedes lo calibran el examen para que les dé un total de 100 o de 10 o no sé en qué escala ustedes quieran medir el examen. Entonces ahora sí vamos a darle en vista previa para ver cómo lo vería el alumno. Y ahora sí, vamos a las preguntas. Fíjense cómo aquí ya llené los datos, ya los datos que ya había llenado ahorita, el nombre, la fecha, la hora, el acta de nacimiento, pues ahorita no la vamos a subir, pero aquí subiría en el archivo. Y ya vamos a las preguntas de cultura general, Porfirio Díaz. A ver, aquí dice que debe ser un número, a ver, déjame checar eso. A ver, aquí nos falló, me falló, es esta pregunta indica presidente de México que duró más de 30 años. A ver, aquí ya lo corregimos, ya le pusimos, la respuesta es Porfirio Díaz y es un texto de respuesta corta. Fíjense cómo en este tipo de preguntas también ustedes pueden, si va a responder de un número, aquí le pueden poner la respuesta en un rango de valores. Bien, pues vamos a continuar contestando el examen. Bien, entonces ya corregimos eso. Porfirio Díaz, la respuesta explica cómo fue la primera intervención francesa en México. Ya ponen ahí su respuesta. Conflicto bélico entre México y Francia. Conflicto bélico entre México y Francia que tuvo lugar del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. ¿Quién fue? ¿Qué presidente de México ganó las elecciones? Fíjense cómo aquí ya movió en un orden aleatorio. Antes Francisco I. Madero estaba en la posición 4 y ahorita ya está en la 3. O sea, cada que hagan el examen les va a cambiar el orden de estas respuestas. México ha tenido 2 presidentes de origen afroamericano. ¿Quiénes son? Vicente Guerrero y Juan Álvarez. ¿Qué país de América del Sur tiene costas en el Atlántico y en el Pacífico? Es Colombia. ¿Qué te parece la gestión de Andrés Manuel López Obrador? Medio mala. Califique del 1 al 3, o aquí ya le pueden poner lo que quieran, o sea, ya depende de ustedes cómo lo califiquen. Califique de 1 a 3 según el criterio de desempeño de los entrenadores de México. Tata Martino, vamos a ponerlo bueno. Juan Carlos Osorio regular. Miguel Herrera bueno. ¿Qué día y hora te desempeñas mejor en tu trabajo en estas 2 horas, en estos días mejor o en esta, etcétera? Ustedes ya evalúan en qué día se desempeñan mejor y qué hora. ¿Qué instrumento musical es el que te aparece en la imagen? Violonchelo. Vamos así, y este es el cómo va el avance del alumno, y este también es la sección que nosotros hicimos. Pasamos a sección 2, si todo está bien en la sección 1, podemos continuar con la sección 2. Y entonces en la sección 2, segunda parte, ¿qué tanto sabes de historia? ¿Quién mató a Julio César? Y ya le ponemos la respuesta. Se supone que tienen que ver el video para poder contestar la respuesta, pero fíjense, entonces ya lo vamos a darle en enviar.
y entonces en ese momento se va a calificar el examen, nos va a decir cuánto sacamos, etcétera. Por ejemplo, ver puntuación, y ahí podemos ya ver los resultados de nuestro examen. Por eso les digo, traten de diseñar exámenes que se califiquen de manera automática para que ustedes no tengan fíjense cómo aquí me la puso mal, porque esta pregunta no se evalúa de esta manera, pero observen cómo todas las demás preguntas ya están calificadas, me dice si está bien, si está mal, y me va a sacar también un puntaje de mi calificación. Saqué 60, de un máximo de 70 puntos yo obtuve 60 puntos. Ahora, otra cosa, ya para terminar nada más, ya cierran el examen se guarda en Google, y para que ustedes lo puedan compartir, por ejemplo, yo se los envío a mis alumnos, yo lo pongo en una página web y ellos ingresan a esa página a través de un enlace que yo subo. ¿Cómo obtener el enlace ya para proporcionárselos? Le damos al botón de enviar, lo pueden mandar por correo electrónico. Yo no lo hago de esa manera, yo lo que hago es que genero un enlace, aquí pueden acortar la URL, lo copian y ya se lo mandan por WhatsApp, lo ponen en Facebook, en el grupo de Facebook, etcétera, ya como ustedes lo quieran compartir. Yo lo que hago es que lo tengo en una página web y ahí los alumnos entran para hacer sus exámenes. Bien, pues esta es la sugerencia que nosotros le queremos hacer en esta serie Educación en Línea, el tema de formularios en línea, cómo realizar exámenes en línea para que se puedan calificar automáticamente y se ingresa nada más me gustaría, antes de terminar, nada más enseñarles que aquí en la nube, aquí está el examen que nosotros hicimos, lo podemos modificar después, hacerle modificaciones, y aquí también vamos a ver las respuestas de nuestros alumnos. Ahorita yo lo elaboré el examen, pero como una prueba, pero cuando los alumnos ya hagan sus exámenes, a ustedes les va a llegar en una hoja. Aquí nada más le dan clic a su examen y van a ver los resultados de su examen. Bien, pues ahora sí, yo con eso me despido, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, bye.